Si hacemos un top 10 de las palabras más tergiversadas, estigmatizadas y en consecuencia rechazadas en esta faceta de la modernidad, sin duda la política ocuparía un reñido primer lugar, disputado claramente por otra palabra maldita, el comunismo. Y es que ambas comparten una raíz semántica: política, polis, teoría y práctica de la vida colectiva; comunismo, lo común, teoría y práctica de la comunidad; y por supuesto el mismo enemigo ubérrimo, el liberalismo. Este horror, esta animadversión por la cuestión política, no es un sentimiento espontáneo ni una opinión natural. Hace parte de un elaborado consenso sobre el que se sostiene el poder dominante, cuyo plusvalor final, como lo planteaba Ludovico Silva, es ideológico. Desde el triunfo de la Revolución Soviética, contando los días y las noches de su desarrollo y estrepitosa caída, la propaganda contra toda forma de organización social, partidista o no, sindicalista o no, se ha venido sofisticando en términos de mensajes. El individuo hoy es la expresión de la libertad. Los grupos, la sociedad, son por contraste expresiones totalitarias. Los métodos de despolitización de hoy no se agotan en la represión tradicional, sino que se subliman como una ideología de la no ideología. El espectáculo, las técnicas de superación personal, el pragmatismo economicista, el hedonismo, el narcisismo y el miedo a perder la libertad como si verdaderamente la poseyeran, son algunos de los analgésicos con los que se viene construyendo una existencia pospolítica, impotente, solitaria y sobre todo pertinente al status quo. Entre tanto, la democracia liberal se legitima en su representación de un mundo armónico, donde las brechas sociales se presentan como fracasos personales y la justicia como lo que más conviene al más fuerte. Es el modelo que autoras como Chantal Mouffe critican y combaten, reivindicando el conflicto, las luchas como esencia de la política y también sus posibilidades de construir una verdadera sociedad plural y emancipada. Pero no es solo cuestión de desprestigio. La política como concepto y como forma de relación humana está perseguida por la positivización de la diferencia y la negación a ultranzas del conflicto que le da sentido y valor humano. De estos temas estaremos conversando hoy con Juan Carlos Monedero, heraclitiano, politólogo, activista y catedrático español, que además estará compartiendo las mejores rolas aquí en la cuarta entrega de Lucha Almada. Le damos la bienvenida pues a Juan Carlos Monedero, politólogo,
político y profesor español que ha estado presente no solo en los procesos de cambio de América Latina como observador, como analista, como intérprete, sino que él mismo ha participado de los procesos que hoy se viven también en España y en Europa. Gracias, Juan Carlos, por aceptar pues esta invitación y bienvenido a Lucha Almada. Por favor, me siento como en casa. Un placer. Juan Carlos, estamos viviendo lo que podría llamarse una profunda crisis en el orden mundial, una profunda crisis que está marcada por una debacle económica global, también por una guerra que asedia y amenaza no solamente a una región del mundo, sino que se podría escalar y convertirse en una amenaza mundial. Sin embargo, nosotros hemos querido virar la mirada hacia los conceptos. Esto podrá sonar extravagante, pero podría pensarse que hay que revisar en este momento los conceptos de la política y de lo político para entender la situación que vive el mundo en este momento. Claro, porque o sea, los conceptos son lo que hay dentro de la caja de las palabras. Y las palabras permanecen, pero los conceptos cambian. Por eso planteamos en la ciencia política que cuando tú lees un libro, por ejemplo, lees El Príncipe de Maquiavelo, que es un libro de 1513, ahí la palabra permanece, que es lo stato, el Estado. Pero el Estado en el siglo XVI no es igual que en el siglo XXI. La palabra permanece, pero el concepto varía. O si quieres, por llevarlo a algún espacio más actual, hoy el matrimonio ya no es la unión de un hombre y una mujer. Hoy el matrimonio puede ser también la unión de dos mujeres o de dos hombres. Es decir, las palabras permanecen, digamos que el vocabulario es más limitado, salvo cuando de repente hay una nueva realidad y tenemos que inventar una nueva palabra, ¿no? Para decir, no sé, disquete o floppy o software o hardware, ¿no? Pero los conceptos se van actualizando. Y los conceptos al final, como decían algunos autores, Nietzsche, y después lo retoma Carl Schmitt, un tipo que tenía el pequeño problema de que era nazi, pero era muy listo, ¿no? Y recurrimos mucho a su pensamiento porque seguramente desde su ira y desde su rabia, con su poderosa inteligencia, nos ayuda a entender cosas, pero no hay que olvidar tampoco, ya digo, que era un nazi. Y él decía que todos los conceptos políticos son conceptos en lucha, porque vamos a pelearnos qué es lo que le metemos dentro. Si Uribe o Duque o Trump quiere meterle dentro de la palabra democracia sus conceptos, los va a llenar de cacharrería, los va a llenar de cosas inservibles. Pero en cambio, si un proceso revolucionario quiere rellenar la palabra democracia de conceptos, pues le va a meter ahí participación, igualdad, justicia. Las palabras, ya digo, permanecen y los conceptos cambian. A veces las palabras tienen tanta fuerza que es complicado cambiarles el contenido. Por ejemplo, la palabra justicia social. El Papa Francisco habla de justicia social y todo el mundo entiende que está hablando de compasión, que está hablando de redistribución de la renta, que está hablando de cuidados, que está hablando de respeto. Y por eso Milei, este loco, ¿no? Que va a la segunda vuelta en Argentina, insultaba al Papa diciendo que ¿qué es eso de justicia social? Porque entiende que desde su perspectiva justicia social es un mito para ellos igualitario y totalitario, ¿no? Al cual equiparan con el comunismo. Entonces, ya digo, la pelea por las palabras y por los conceptos es una pelea eminentemente política. Y hablando de la palabra política, ¿qué decimos hoy cuando decimos política? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos hablando del mismo lenguaje cuando nos referimos a la razón política, cuando nos referimos al juego político, cuando nos referimos a lo político? ¿Cómo lo podemos entender en este momento? Fíjate que siempre cuento que le preguntaron a un filósofo, ¿cree usted que existe Dios? Y entonces le contestó al que le interrogaba, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? Entonces, porque cada uno usa las palabras como puede o como las necesita, pero no necesariamente el que te escucha piensa lo mismo. Es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Nadie te va a decir, Freddy, hoy te has levantado desoxirribonucleico, ¿no? Porque no, no se dice. En cambio, sí que utilizamos las palabras de la ciencia política, populismo, democracia, revolución, partido, libertad. Todas esas palabras están sometidas al criterio de quien las define. Podemos tener algún acercamiento, algún tipo de acuerdo, ¿no? La política, fíjate,
Hay quien la ha definido como el arte de lo posible, que es una definición que es bonita, pero y que se aproxima un poco a la necesidad de que la política sea algo abierto, algo que está en proceso, algo que fluye y que no tiene reglas científicas y que por tanto es un arte y que tiene que ver con la capacidad real de cambiar las cosas, ¿no? Pero es una definición que en el fondo no dice nada. Hay otras definiciones de política que me gustan más, que hace referencia a que la política es una parte de lo social, igual que está la economía, está el derecho, está la cultura. La política es una parte de lo social que tiene que ver con la gestión del conflicto. La política tiene que ver con la definición de metas colectivas de obligado cumplimiento. Todas las sociedades, esto no creas que es tan complicado de entender. En todas las sociedades tenemos 4 grandes subsistemas que tienen que responder a 4 grandes problemas que tenemos los seres humanos porque vivimos en sociedad. Tenemos un problema de escasez y por tanto la economía se encarga de gestionar la escasez. Tenemos un problema de que los seres humanos somos animales sociales, tenemos un instinto individualista y también tenemos un instinto colectivo y eso está en lucha constante, está inscrito biológicamente, tenemos esa pulsión individual de supervivencia, pero también tenemos ese elemento colectivo que nos ha permitido llegar hasta aquí sin tener colmillos, ni garras, ni cuello poderoso, ni cuernos, ¿no? Y por tanto, tenemos también una tensión hacia lo centrífugo y la, el derecho se encarga, ¿no?, de integrarnos. Tenemos también como seres humanos que pensamos, como Homo sapiens, tenemos la carga terrible de pensar la muerte y por eso necesitamos solventar el peso de la muerte con la trascendencia, con la familia, es una idea cultural, con la religión, con la nación. Y nos falta el cuarto gran subsistema junto a la economía que gestiona la escasez, el derecho que gestiona la desintegración y la cultura que gestiona la falta de sentido, nos falta la política. La política lo que gestiona es el conflicto. ¿Y cómo lo gestiona? Con el poder. Entonces el poder es la herramienta, igual que la división del trabajo es la que la economía ayuda, ¿no?, a solventar la escasez, o las leyes o las normas son las que ayudan a solventar el problema de la integración, o, como te decía, la idea de trascendencia, pensada en la familia, en la nación o en la religión, solventa la falta de sentido. En la política es el poder el que gestiona el conflicto para conseguir la paz, ¿no? Entonces, es una mirada que vale para cualquier sociedad y que nos ayuda a entender qué es la política, ¿no? Y en ese sentido, claro, la política es la que está gestionando el poder, que puede ser, como decía Aristóteles, el poder de uno, el poder de varios o el poder de todos. Las monarquías, las oligarquías y las democracias, ¿no? Y que tiene como fin, ya digo, gestionar un conflicto que es inherente. Y fíjate que es una cosa que es importante, que es la gran mentira del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, para poderse implantar, nos dijo que no había conflicto. Sí. Fíjate, en los años 70, cuando la izquierda intelectual está diciendo que a raíz de la crisis del 73, la crisis del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, ¿no?, donde se multiplican por 4 los precios del petróleo y hay una caída de la productividad, de repente hay que inventar, antes decíamos las palabras, hay que inventar una nueva palabra porque por vez primera hay desempleo, es decir, hay estancamiento económico y hay inflación. Entonces hay que inventar la palabra estanflación, que es una palabra nueva que surge en los 70, ¿no? Entonces, fíjate que ahí la izquierda, Jürgen Habermas, Klaus Hofe, James O'Connor, los grandes pensadores de los años 70 dicen, hay una crisis de legitimidad del sistema capitalista. ¿Y sabes qué hace la derecha? Dice, es verdad, hay una crisis, son inteligentes, no niegan que había una crisis porque era evidente un empeoramiento de las condiciones de vida, había lucha armada, había presiones, estaba el mayo del 68, estaba el proceso de descolonización, era un momento donde el sistema capitalista estaba en riesgo, ¿no? Y sobre todo al hundirse la economía, pues era muy difícil que el modelo económico se mantuviera, ¿no? En aquel momento todavía la Unión Soviética aparecía como un faro de emancipación, no conocíamos, ¿no?, que realmente era menos luminoso de lo que parecía. Y entonces estos autores que hacen el análisis de la crisis de la democracia, de la crisis de legitimidad de nuestros sistemas, ven como la derecha dice, es verdad, hay crisis, pero no es una crisis de legitimidad. Dicen, es una crisis de gobernabilidad.
que ahí es donde se inventan el palabra, ¿no? Entonces, claro, la idea de gobernabilidad hace referencia a que la gente es ingobernable, no que los gobiernos sean ilegítimos, sino que la gente está ingobernable. Y por eso el gran pensador, ¿no?, de la política exterior norteamericana desde los años 70, que se llamaba Samuel Huntington, que el señor tenga en su gloria, eh, ese tipo que donde ponía el ojo ponía la bala, ¿no? Este fue el que planteó la guerra contra el Vietnam y había que bombardear con napalm, ¿no? El campo para que el Vietcong se fuera a las ciudades porque entendían que ahí los podían perseguir mejor. Es el que en los años 60 plantea que los cambios hay que hacerlos cupularmente para que nunca desborden el marco institucional. Es el que habla de la tercera ola para decir cómo tienen que ser las transiciones, primero en el sur de Europa y después en el mundo soviético. Es el que plantea en los 90 el choque de civilizaciones, cuando desaparece la Unión Soviética, es el señor que dice, no, ahora el enemigo son los árabes. Y Claro. fíjate que cuando el señor se lo llevó a su seno, su último libro se llamaba ¿Quiénes somos?, donde planteaba que los enemigos eran los latinos en los Estados Unidos, con el argumento de que los Estados Unidos no venía de la Ilustración, como Bolívar, ¿no?, que era un ilustrado, o como Simón Rodríguez, sino que venían de los peregrinos del Mayflower y que por tanto no tenían nada que ver con los malditos latinos que estaban inundando Estados Unidos y eran el verdadero peligro. Fíjate que ahí está ya perfilado lo que luego va a hacer Trump, ¿no? Pues ya digo, menos mal que el señor decidió tenerlo a su lado para que no hiciera más daño. Bueno, pues es Huntington el que en los años 70 va a popularizar el concepto de gobernabilidad, que después también lo va a usar Foucault, ¿no?, que era un tipo muy listo y que se da cuenta de que la idea de gobernamentalidad, ¿no?, es una palabra nueva que lo que está haciendo es generando una nueva disciplina, ¿no?, frente a la desobediencia de finales de los 60, que ya te digo, que son los procesos, no solamente es el mayo del 68, son los procesos de descolonización, son Malcolm X, es Martin Luther King, es el Che Guevara, es el Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, es la lucha armada en Italia, es las reclamaciones feministas. Es un momento donde el sistema no puede gestionar todas las demandas y por eso Huntington va a decir, no hablemos de crisis de legitimidad, lo que hay es un exceso de democracia, utiliza el concepto, hay un exceso de democracia que genera ingobernabilidad. Por tanto, lo que hay que hacer es volver a hacer gobernables nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ese concepto de gobernabilidad es un concepto que está en el corazón del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque el concepto de gobernabilidad lo que te dice es que hay que reducir el conflicto. Mientras que la izquierda dice, no, hay que inyectar conflicto, porque inyectar conflicto es politizar. Mientras que cuando tú sacas conflicto, despolitizas. Entonces, la idea de una política progresista es, no. Si usted niega el conflicto, está negando que hay tensiones de clase, de género, de raza. Y por eso la gran pelea, fíjate, entre el modelo neoliberal y el modelo democrático es que los neoliberales dicen, no, gobernabilidad. Y después de la gobernabilidad, gobernanza. Y la gobernanza es, no, tienen que estar las empresas, tienen que estar los sindicatos, los partidos, pero también las organizaciones internacionales gestionando los países. Mientras que la izquierda dice, no me hable usted de gobernanza, vamos a hablar del conflicto inherente a nuestras sociedades. Porque hay un conflicto de clase entre el capital y el trabajo. Y Claro. si usted me dice que ese conflicto se puede negociar, ¿cómo se puede negociar? ¿Reduciendo los trabajadores a subidas salariales? ¿Renunciando los trabajadores a derechos de salud? Porque la única forma realmente de solventar el conflicto entre el capital y el trabajo es que desapareciera la propiedad privada. Y eso no me lo está usted reconociendo. Usted no quiere que desaparezca la propiedad privada. Y para definir en términos intelectuales que todos se pueden sentar en la mesa a solventar de una manera superficial los problemas, porque nunca vas a solventar el conflicto de clase, nunca vas a solventar el conflicto de raza, nunca vas a solventar el conflicto de género desde presupuestos neoliberales que solamente confían en que el mercado de alguna manera gestione esas diferencias. Y por eso va a haber una diferencia sustancial entre cómo defines la política desde una perspectiva democrática que necesita el conflicto para poder solventar los problemas, o una definición neoliberal de la política que dice que no hay conflicto porque lo que hay es un intercambio igualitario en el mercado.
Vale, bueno, tomo tu última palabra de El Mercado para escuchar una canción de la banda chilena Los Prisioneros, su disco debut 1986, que se llama justamente Quieren Dinero. Es mentira eso del amor al arte. Pero quieras que no, Juan Carlos, la política, como tú la has esbozado, tiene por lo menos, obedece por lo menos a una necesidad radical, una necesidad de satisfacer, que el individuo tiene que de satisfacer sus prioridades, su sustento de vida, y que solo lo puede hacer en la realización colectiva. Y por otro lado, está en el conflicto de las ideas, el conflicto de la forma como pensamos que este método de la política puede solventar las necesidades individuales. Al menos este concepto está muy bien anclado en La República. Es un libro fundamental del pensamiento occidental y yo diría también de la filosofía en general. Mm. Esta sustracción de pronto de la conflictividad, vamos a llamarla en este momento ideológica, aunque esa palabra tiene muchos matices, de la conflictividad ideológica, apunta simplemente a la implementación de una idea única, que es la idea de que solo el mercado salva y solo el mercado puede solucionar aquello que es solucionable. Si hay desigualdad social y la desigualdad social no se puede solucionar, entonces eso no es un asunto del mercado. El asunto del mercado es brindar oportunidades para que, en todo caso, los individuos Claro. satisfagan sus necesidades por sí mismos y para sí mismos. Hay entonces una crisis del concepto político en este momento que pueda dar cuenta de las diferentes fallas que tiene ahora el orden mundial. Mira que si miras en las librerías, crecen y crecen los libros de autoayuda. Y los libros de autoayuda te ofrecen una salida individual, que es una salida muy mercantil, ¿no? Hayek, que es el gran pensador del modelo neoliberal, igual que Huntington es el pensador de la geopolítica norteamericana, junto con Nixon, Kissinger, pero él es el gran teórico, práctico. El pensador del modelo neoliberal es Hayek y luego su discípulo Friedman. Y Hayek decía que la sociedad no existe. Él es quien acuña la frase que después va a retomar nuestra amiga eh, Margaret Thatcher, ¿no? Hayek es el que va a plantear la idea de que la sociedad no existe, que luego la va a retomar Margaret Thatcher. Y él plantea que todo lo que tenga que ver con la justicia social es comunismo, es su enemigo de la libertad, porque el único lugar donde la libertad realmente se ejerce es en el mercado, gente intercambiando, ¿no? Claro, ellos se encuentran con que en los años 30 el New Deal de Roosevelt, o después los planes quinquenales, o después los estados sociales en Europa, o los estados desarrollistas en América Latina, son el invento del capitalismo para frenar su izquierdización, ¿no? La gente tenía como faro la Unión Soviética, eran muy fuertes los sindicatos, eran muy fuertes los partidos de izquierdas, en algunos lugares había guerrilla, y por tanto la forma que encuentra el capital para frenar esas tendencias hacia la izquierda es la redistribución de la renta, ¿no? Los estados sociales o los estados desarrollistas. Lo tienen que asumir, por un tipo como Hayek siempre le molesta. Lo asumen los neoliberales alemanes, por ejemplo, ¿no? Porque dicen es que o redistribuimos la renta o la sociedad se nos hace socialista y comunista, ¿no? Entonces Hayek siempre le pareció mal, pero en los 70, con la crisis del Yom Kippur, llega el momento de su venganza. El modelo neoliberal es la venganza de los ricos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos tienen que desmantelar algo que se ha construido durante más de 50 años y les cuesta porque los pueblos se rebelan y los pueblos se levantan. Por eso, fíjate, hay un despertar de la historia con la Revolución Francesa de 1789, que va a permitir la independencia de América Latina, las revoluciones de 1830, del 48, y esa despertar de la historia se frena con la caída de la Comuna de París de 1871. Y hay un momento donde la historia está dormida. Vuelve a despertar la historia en 1917 con la Revolución Rusa, que se extiende, ¿no?, por todo el planeta
con la idea de los partidos políticos de izquierda y la clase obrera como la contradicción más creativa en el momento, pero eso se hunde otra vez con la llegada del modelo neoliberal en los años 70. Y fíjate, despierta otra vez la historia en América Latina, pues por ejemplo con en el 88 la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en México, que hacen que se caiga el sistema. En el año siguiente, en el 89, con el Caracazo, ¿no? Que es un momento también donde el pueblo sale a responder a las medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez. Despierta la historia en el 92 con el levantamiento del presidente Chávez para intentar paliar, ¿no? el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez. En el 94 con el levantamiento zapatista, luego van a venir las primaveras árabes, los foros sociales mundiales, y ahí estamos en este momento donde nuestros continentes, Freddy, están en disputa. Hablabas de la palabra crisis, y ahí Gramsci, que es uno de nuestros grandes faros, sobre todo porque era un heterodoxo. Yo siempre recuerdo a Ludovico Silva, el gran filósofo venezolano, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Porque repetirían a Marx como un loro, ¿no? Y Gramsci, que era un tipo muy fresco, era un tipo que utilizaba pues como el cartero de Neruda la poesía, ¿no? Para lo que necesitaba, no para intentar hacer una lectura casi bíblica, como hacen, ¿no? los idiotas, ¿no? Que dicen, como la Biblia dice que la Tierra tiene 8.000 años de antigüedad, tiene 8.000 años. Te diga, mire usted que los geólogos no dicen eso, ¿no? Pero da igual, si lo dice la Biblia, si lo dice Marx, ¿no? En su lectura. Bueno, pues Gramsci, que era un disidente de cualquier tipo de ortodoxia, decía que en la crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y en ese interregno surgen los monstruos. Estamos en un momento de crisis, igual que cuando él la veía en los años 30. Lo viejo, que es el modelo neoliberal, no termina de marcharse. No terminan de marcharse del todo los Bolsonaro, los Trump, los Guaidó, que regresan en forma de Mariana Corina Machado. Es decir, lo viejo no termina de marcharse, pero lo nuevo no termina de llegar. Es decir, todavía no hemos terminado de articular cómo es el socialismo del siglo XXI, no hemos articulado cómo es el partido movimiento, no hemos articulado una economía realmente diferente, no hemos articulado todavía que la compasión o la fraternidad sustituyan el elemento del egoísmo, el látigo del mercado que decía Fidel Castro. Entonces, en este interregno, en esta crisis, hay pugna, ¿no? Entonces, Venezuela ha aguantado los empujes, otros países han perdido, luego han vuelto a ganar. Entonces, estamos en ese momento donde también es muy importante la definición de las palabras, ¿no? Fíjate que cuando ya se les cae el enemigo soviético, el enemigo árabe, no terminan de cualificarlo, se inventan el enemigo venezolano, el enemigo bolivariano, ¿no? Y Vargas Llosa, que es un gran escritor y un mal demócrata. Tú dices que Vargas Llosa, el problema es que no lee sus libros, ¿no? Te escuché diciendo No una vez. Yo creo que tiene que hacer un esfuerzo de leer sus libros, ¿no? Porque sus libros son mejor que él, ¿no? Entonces, a ver si leyendo sus libros se hace un poco más progresista, ¿no? Entonces, son los Llosa, el hijo y el padre, los que hacen aquella idea de que existe una izquierda vegetariana y luego una izquierda carnívora. Son unos mentirosos, porque Lula era izquierda vegetariana y le hacen un golpe de Estado y le meten en la cárcel injustamente Bolsonaro durante 500 días, ¿no? Para sacarlo de la carrera electoral. Estamos en un momento de lucha en todos los ámbitos, Freddy, en todos. Hay una lucha donde ellos quieren solventar el problema medioambiental privatizando los mares, privatizando el Ártico, privatizando el aire. Hay un conflicto en el mundo del trabajo con la robotización de la economía y ellos quieren seguir haciendo una investigación tecnológica que ahorre empleo y encima no pagar impuestos. Hay una pelea con la crisis migratoria donde ellos quieren solamente dejar entrar los migrantes que reduzcan los salarios y no les importa que se mueran los migrantes en el desierto llegando a Estados Unidos o ahogándose en el estrecho, queriendo llegar a Europa. Hay una crisis medioambiental que también la quieren solventar quemando más combustibles fósiles. Hay una guerra geopolítica por la debilidad de Estados Unidos y la quieren solventar llevando la guerra otra vez a Europa o llevando en lo que yo llamo ya una nueva tercera guerra mundial los conflictos armados a todos los diferentes lugares del mundo. Y frente a ese planteamiento neoliberal,
¿no? Que es un planteamiento de violencia, de privatización, de lucha de todos contra todos, de auge de la extrema derecha, necesita la izquierda, los demócratas, yo no te diría ni la izquierda, los demócratas necesitan hacer una lectura que tiene una idea muy sencillita que la entiende todo el mundo. Cualquier ser humano es igual en dignidad a cualquier otro. Y por tanto, la vida colectiva tiene que respetar la misma dignidad de alguien que viva, no sé, en Petare o en Cementerio, o alguien que viva en el este de Caracas, ¿no? Que es lo que no termina de ver pues la gente como María Corina Machado y toda esta gente que piensan en términos elitistas, donde les sobra a los pobres y donde creen que los países les pertenecen, ¿no? Y ellos, claro que entienden bien el conflicto. Ellos dicen que no tiene que haber un conflicto de género, de clase, de raza, porque les perjudica, porque ellos son los beneficiarios de esas diferencias, pero ellos luego son capaces incluso de dar golpes de Estado. Y fíjate la paradoja, ¿no? Resulta que es la izquierda la que está defendiendo la división de poderes, la democracia liberal, el respeto a las elecciones, la pluralidad informativa, y es la derecha la que está dándole patadas a la división de poderes, no reconoce el resultado electoral, desarrolla las fake news. En España llevamos 5 años con el Consejo General del Poder Judicial fuera de la Constitución, y la izquierda, ya digo, defendiendo una democracia vaciada, y la derecha, que es la que se beneficia de este vaciamiento democrático, es la que incluso se permite el lujo de atacarla, ¿no? Y resulta que al final, en nombre de la libertad, son unos autoritarios. Es decir, dices, no, en nombre de la libertad no quiero que nadie me haga pagar impuestos, en nombre de la libertad no quiero que nadie me haga respetar reglas medioambientales, en nombre de la libertad no quiero que nadie restrinja, ¿no? Mis investigaciones, no sé, en biología sintética, que puede desencadenar barbaridades médicas, ¿no? Luego tenemos los COVID y los SARS y todas estas enfermedades zoonóticas que no sabemos de dónde salen. Por eso creen que en nombre de su libertad nadie les puede poner freno. Nadie puede poner freno a Israel en la masacre genocida de Palestina, porque si les dices, usted no puede hacer eso, dice, ¿y mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿No? Entonces, tenemos una pugna en los conceptos, porque los conceptos son los que van a permitir que la gente entienda lo que está pasando, porque si no tienes palabras, no entiendes las cosas. Y por eso la pelea de la derecha es tan fuerte para controlar los medios de comunicación, las agencias de noticias, Hollywood, los videojuegos y todo aquello que puede Netflix, YouTube, Facebook, Internet, Instagram, y todos los elementos, ¿no?, que van convirtiéndonos en consumidores entretenidos y no en gente consciente y organizada, que es lo que puede inyectar, ¿no?, optimismo a un mundo pesimista. Me hace pensar precisamente en un libro de Ludovico Silva que se tituló La plusvalía ideológica. Él intentó unir dos conceptos marxistas de plusvalía y de ideología. Y se hace cargo un poco de esto último, donde Marx no llegó lamentablemente lo suficientemente lejos, que es definir qué papel juega la ideología, o qué papel juega los sentidos comunes falsamente construidos, o qué papel juegan los consensos dentro de las democracias liberales. Él dice, se va a sustraer toda conflictividad de clase y toda dialéctica real para imponernos una moralización de la política que apunta hacia la imposición de la armonía, la tiranía de la armonía, la tiranía del consentimiento. No hay conflicto. Conflicto todo es armónico, pero es mentira. Pero entonces dice, se va a encargar el mercado de resolver, de gestionar, como has dicho tú, de gestionar técnicamente, como si se tratase de un asunto técnico, estas diferencias, y lo que va a hacer es perpetuarlas. Pero lo que pasó entonces en los años 80 y los años 90 fue un programa profundo y cabal de despolitización de la vida, de despolitización de los países, y lo que quedó fue una democracia que es un cascarón vacío. Badiou, filósofo francés, por eso plantea que toda política, para ser política, debe ser considerada en este momento una política de liberación, es decir, que reivindica la confrontación, que reivindica la conflictividad, y que se propone ser un procedimiento para crear una verdad. Para Badiou, la política es un procedimiento de verdad, y esa verdad de lo político es la justicia. Y sobre todo porque desde que dijo Nietzsche que Dios había muerto, y es una reflexión que ya también están otros pensadores previos, ¿no?, como Kant, la verdad tiene que consensuarse.
¿no? Si la verdad no puede revelarse porque si uno ve a Dios y otro no lo ve, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pues entonces pongámonos de acuerdo sobre elementos que podamos consensuar y por tanto hagamos la verdad como algo consensuado. Y va a haber conflicto, porque si tú quieres quedarte con lo mío, si tú quieres usar mi cuerpo, si tú quieres utilizar mis riquezas, ¿no? Si tú, es decir, tienes conflicto de clase, de género, de raza, pues ahí vamos a tener una discusión, ¿no? Y por eso te decía que las palabras son tan importantes, ¿no? Y yo siempre planteo que hay una progresión de la transformación que es doler, saber, querer, poder y hacer, ¿no? Que si no te duelen las cosas, no transformas, ¿no? Espartaco, hijo y nieto de esclavos, se da cuenta de que el látigo le duele cuando un esclavo llega a la escuela de gladiadores, un esclavo que se había levantado y en vez de crucificarlo lo mandan a galeras, pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras y lo llevan a la escuela de Léntulo, donde conoce a Espartaco, al cual ve madera de líder, y un día le dice yo fui libre. Y al decirle yo fui libre, Espartaco le explota la conciencia y va a convencer a los demás esclavos en esa progresión de doler, saber, querer, poder y hacer, porque él solo no puede. Entonces convence a los demás esclavos, es el momento político, es el momento del conjunto. Entonces ya cuando todos están concienciados, al final hacen. Entonces, si a ti no te duelen las cosas, al final no haces. Y por tanto, la progresión doler, saber, querer, poder y hacer comienza con que tú le pongas palabras diferentes a tu dolor, ¿no? Tienes que ponerle palabras diferentes a tu dolor, que es lo que va a permitir que es lo que va a permitir que tengas la capacidad de transformar lo que existe, ¿no? Entonces, fíjate que desde los años 70 hay una voluntad de controlar el conocimiento. Huntington, el que antes mencionaba, en un libro del año 75, que es una petición de la trilateral para contrarrestar la idea de la crisis de legitimidad, que se llama la crisis de las democracias, que es donde van a establecer la idea de gobernabilidad, es donde van a establecer la idea de que hay un exceso de democracia, es donde van a plantear que hay que sacar a los estudiantes de las universidades y llevarlos a la formación profesional, que los militantes tienen que dejar de financiar a los partidos políticos para que sean menos ideologizados. En ese texto del 75 plantean que hay que controlar Hollywood y que hay que controlar los medios de comunicación, que no puede ser que dos periodistas independientes tumben con el Watergate al presidente de los Estados Unidos y que no puede ser que los informativos saquen los cadáveres, los féretros de los soldados norteamericanos muertos en Vietnam y que eso active un sentimiento antiguerra que lleva a Estados Unidos a perder la guerra. Ellos se dan cuenta y dicen, se tiene que acabar. Y entonces empieza toda una construcción enorme donde hay un libro reciente de Slobodian y otro de Marco Deramo que han estudiado muy bien cómo desde finales de los 60 los estadounidenses millonarios empiezan a financiar a través de tanques de pensamiento, de fábricas de pensamiento, los llamados think tanks, empiezan a financiar a la derecha. Pero Olin, que es un riquísimo, ¿no?, empresario de químicos y también de la fábrica de Winchester, va a meter, pero decenas de millones de dólares porque hay una manifestación de negros en la Universidad de Los Ángeles y él dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esto de que los negros toman la universidad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿No? Luego está el memorándum Powell, que es un tipo abogado que después va a llevar al Tribunal Supremo Nixon y que va a hacer un documento diciendo la empresa está asediada, tenemos derecho a hacer una guerrilla contra las izquierdas. Y empiezan a meter plata, de ahí sale Reagan, de ahí va a salir el Tea Party, de ahí va a salir después Donald Trump, de ahí sale Hayek, de ahí sale Milton Friedman, de ahí sale toda la justificación del golpe contra Salvador Allende, de ahí viene toda la justificación de que la izquierda no funciona, de que lo público no funciona, de que el Estado no funciona. Todo eso es dinero que se inyecta para generar después una suerte de sentido común. Fíjate, decíamos en el 15M, en el movimiento de los indignados, en las pancartas decían, nos mean y dicen que llueve. Aquí le dan el premio Nobel de Economía, que es una cosa que no existe. Alfred Nobel nunca instituyó el Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía, el llamado Premio Nobel de Economía, es un invento del año 68 del Banco Central de Suecia para frenar la influencia de las izquierdas en la política sueca.
y se llama Premio de Economía a la Excelencia Económica en honor de Alfred Nobel. Pero claro, como ellos son los dueños de los medios de comunicación, lo convierten en el Premio Nobel. ¿A quién le dan en el año 74 el Premio Nobel de Economía? Lo dan ex aequo a Gunnar Myrdal, porque todavía había una cierta presión de una economía de izquierdas, pero se lo dan también a Friedrich Hayek. ¿Y a quién se lo dan en el 76? A Milton Friedman. Es decir, la academia dice, lo que están haciendo los economistas neoliberales en Chile está muy bien. Miren si está bien que hasta les damos el Premio Nobel de Economía a los dos grandes pensadores del golpe de Estado económico contra Salvador Allende, ¿no? Entonces, claro, es un bombardeo tal, y es una cosa que me sorprendió siempre después de la crisis de 2008, en ninguna facultad del mundo, tampoco en Venezuela, ninguna universidad ha cambiado el pensum de las carreras de economía. Y uno podría preguntarse, oiga, si ustedes lo que enseñan en esas facultades nos ha llevado a una crisis brutal económica de 2008, si nos está llevando a que medio planeta Tierra está devastado. La economía que ustedes enseñan tiene que ver con la barbaridad del tornado de grado 5 ayer en Acapulco, que ves las imágenes y parece que ha pasado una guerra. Oiga, ustedes que están fallando en todas sus predicciones económicas, ¿no han pensado que a lo mejor tienen que cambiar el pensum de las carreras de economía? Pero no lo hacen, porque es ideología, porque es la construcción de un sentido común. En Estados Unidos, Freddy, no hay pobres. En Estados Unidos hay losers. Hay Sí, perdedores. perdedores, sí. Entonces, en esta construcción, donde no existe la justicia social, donde no existe la redistribución de la renta, donde el Estado no tiene que cobrar impuestos, donde el Estado tiene que dejar que la democracia opere en el mercado, claro, hay muchos rotos, esos rotos los van a solventar siempre con violencia. Milei, el loco este argentino, plantea unir el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Policía. ¿Para qué? Pues para reprimir las protestas de los sindicatos y de los trabajadores cuando protesten por la vida miserable que les promete el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, claro, al final es toda una construcción donde dicen que no hay conflicto, lo que hacen es silenciar el conflicto, ¿no? A golpes y a porrazos, donde pueden invadir países, donde pueden bloquear países sin ningún tipo de pudor, pero en su discurso es, no, todo está muy bien, no hay ningún tipo de conflicto. Y déjame decirte una cosa muy importante, Freddy. El conflicto más luminoso durante el siglo XX, el conflicto que más ha ayudado a emancipar a los seres humanos ha sido el conflicto de clase, porque ha sido el conflicto que ha permitido unificar a millones de seres humanos luchando contra el capitalismo y generando una redistribución de la renta y generando desarrollos democráticos y generando una cierta construcción pacífica después de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, con muchos problemas, y con unos Estados Unidos que nunca ha dejado de hacer masacres como en Indonesia o en Brasil o en Argentina o en Chile, ¿no? Pero es muy importante entender que en el siglo XXI tenemos que empezar a incorporar en nuestra idea de democracia otras contradicciones que van a ser más luminosas que la contradicción de clase. Y un país como Venezuela, que ha sido puntero, ¿no?, en la reflexión sobre el socialismo del siglo XXI, tiene que pensar, el presidente Chávez lo hacía mucho, en cómo, por ejemplo, los conflictos medioambientales van a ser muy creativos para superar el modelo capitalista. Y los conflictos de género también van a ser muy creativos. De hecho, te diría que en Europa, más el conflicto de clase, el conflicto de género y el conflicto medioambiental, que en el fondo también están muy vinculados a conflictos de clase, van a ser los que van a articular a las mujeres y a los jóvenes para superar un modelo que, desde la perspectiva neoliberal, solo nos lleva a guerras y a destrucción. Y a desencanto. Vamos a escuchar una banda española que seguramente tú también disfrutarás, Triana, con su primer disco debut en el año 1975, y esta canción, que es larga pero hermosa, se llama Abre la puerta, niña. Qué hermosa. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar.
El presidente Nicolás Maduro ha estado en permanente revisión precisamente conceptual y analizando dialécticamente cómo las ideas en la realidad pueden o no pueden encarnarse, qué puede salir bien, qué puede salir mal, y cómo rectificar y cómo construir en la actualidad pensamiento, cómo construir conceptos, cómo construir teorías, porque definitivamente la política no se puede concebir sin ideas. No es una acción pragmática para solucionar necesidades, no es una acción pragmática para regular los odios, debe estar guiada por ideas. Y él se planteó en el año 2021 algunas condiciones para hablar de un cambio de época. Te las voy a enunciar. Él dice, número uno, hay una evidente crisis mundial que se transparenta en el modelo económico, que es inviable por las razones que tú has esgrimido, porque no es sustentable para la vida, porque no ha solucionado los problemas sociales elementales de la humanidad, porque contrario a eso ha funcionado para que crezca la acumulación de capital, porque en definitiva es un orden que solo tributa a la guerra y que solo tributa a la concentración de poder y más poder en muy pocas personas. Número dos, la pandemia. En ese momento la pandemia estaba en ciernes. La pandemia está cambiando las relaciones sociales y también está cambiando nuestro concepto de la política, o sea, de la polis, de la ciudad, de la posibilidad de relacionarnos o no relacionarnos de manera directa. Número 3, hablaba de las nuevas tecnologías de la comunicación, es decir, de las redes sociales, no solamente como tecnologías mediante las cuales la ciudadanía hoy en día se interrelaciona, sino las tecnologías que son hoy día dominantes para la construcción de imaginarios, de subjetividades, de sensibilidades, de identidades. Y en cuarto lugar entrando ya la guerra Ucrania-Rusia, como 4 elementos que hablan de un cambio de época. Pero él decía, no es suficiente que estos elementos estén allí planteando un cambio de época, es necesario convertir ese cambio de época en una época de cambios. Y esto solo se hace mediante la formulación de nuevos proyectos, la resemantización de la democracia y un retorno a lo político, a lo fuerte de la política. ¿Cuál es tu análisis de este postulado del presidente Nicolás Maduro? El presidente Nicolás es una persona muy astuta, ¿no? Y una persona que respira muy bien los cambios. Y creo que él se dio cuenta también, porque estuvo mucho tiempo con el presidente Chávez, de que el modelo neoliberal vino con muertes. Es que empieza con el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y un poquito antes, como te decía, con la revuelta de las oligarquías gringas contra los negros. Es decir, el modelo neoliberal en Estados Unidos arranca sobre todo contra la lucha de los derechos civiles. Es decir, señalan como enemigos, ¿no?, a todos los que están reclamando que los negros, que eran prácticamente como semiesclavos, ¿no?, y por supuesto sin derechos civiles, cuando empiezan a reclamarlos, los blancos, que tienen una buena parte de su privilegio sobre esa subordinación de las comunidades negras, reaccionan, ¿no? Y reaccionan, pues eso, queriéndolos subalternos. Entonces, los quieren subalternos desde la política y, por supuesto, porque en el mercado los tienen dominados, ¿no? Entonces, es un momento muy especial donde hay gente que está empujando para la emancipación y otra gente que está empujando para al revés, para nuevas formas de esclavitud. Y claro, Venezuela es que lo sufrió. Es decir, que Venezuela muy pronto, ¿no?, con el Caracazo, que fue también una escuela de formación de sectores populares del ejército, que vieron cómo un supuesto dirigente socialista como Carlos Andrés Pérez manda al ejército a disparar contra su propio pueblo, ¿no? Y por la propia estructura social venezolana, a diferencia, por ejemplo, de Chile, donde la oficialidad del ejército son poco menos que aristócratas, en la tradición bolivariana venezolana, pues hay oficiales en el ejército de extracción popular que no toleran que se dispare con las armas que paga el pueblo al propio pueblo. Entonces, la reflexión contra el modelo neoliberal la tiene muy clara el presidente Chávez y trabajando con él la tiene muy clara el presidente Nicolás Maduro. Y fíjate, cosas que los grandes teóricos desarrollan, las tenía claras tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro. Por ejemplo, toda la idea del populismo de la CLAU
es muy sencilla. O sea, la CLAO lo que está diciendo es que la clase obrera ya no es la articulación de un país. Y que, por tanto, como ya no puedes articular a todo un país juntándolo en una idea compartida, necesitas sumar todas las diferentes demandas no satisfechas a través de lo que él llama un significante vacío y generar una cadena de equivalencias, que en el fondo lo que está diciendo es que tienes que trazar una raya en el suelo, donde ahí están las élites y las oligarquías, aquí está el pueblo, y juntémonos en lo que compartimos y no lo que nos separa. Es lo que está diciendo la CLAO, la idea del populismo. Bueno, pues eso es lo que hace el presidente Chávez cuando dice la revolución no la vamos a hacer con la clase obrera, la revolución la vamos a hacer con la clase obrera, con los indígenas, con las mujeres, con los cristianos, con el ejército, con todos los que quieran transformar nuestra realidad, ¿no? Y por tanto, seguir señalando al modelo neoliberal es de supervivencia. El modelo neoliberal está herido de muerte, pero va a morir matando. Sí. Va a morir matando. Nos ha traído la guerra a Europa. Después de 50 años tenemos una guerra en suelo europeo. Estamos viendo cómo la extrema derecha, que siempre ha sido antijudía, está apoyando a Netanyahu. ¿Por qué? Porque comparten con él el colonialismo, el racismo, la violencia, el apartheid, el uso de los jueces contra los adversarios políticos, las ejecuciones extrajudiciales ejercitadas por el ejército, ¿no? Es decir, y por eso la derecha europea, que siempre ha sido antijudía, están emocionadas con Israel porque dicen, es que queremos hacer lo mismo que ellos con nuestros adversarios políticos, ¿no? Y sobre todo comparten el modelo neoliberal. Netanyahu es un profundo neoliberal, pues igual que Lasso, igual que Duque, igual que Noboa, igual que María Corina Machado. Son neoliberales que lo que quieren es poner los países al servicio de unas minorías. Por tanto, el elemento neoliberal es absolutamente claro. El elemento de la pandemia, que en ese momento, cuando lo expresa el presidente Maduro, hay que expresarlo en términos de COVID-19, en el fondo es un problema medioambiental. Porque todas las grandes pandemias que hemos tenido son zoonosis. ¿Qué significa esto? Son enfermedades que provienen del mundo animal porque estamos ocupando sus hábitats y terminan esas enfermedades trasladándose a los seres humanos. Cuando no, como hay algunas interpretaciones, son productos de laboratorios. Y todas esas enfermedades zoonóticas que tienen enormes problemas respiratorios son las que más nos han amenazado, ¿eh? El SIDA, el ébola, el SARS, la gripe aviar, las vacas locas, el COVID-19. Son todo enfermedades de un mundo sobrecargado, de un mundo donde el espacio natural lo estamos agotando y que se está rebelando contra nosotros. Es la hipótesis Gaia. La hipótesis de Gaia, de Lovelock, dice que Gaia, la Tierra, es un ser vivo. Y si tú lo golpeas, reacciona. Y el planeta Tierra no necesita a los humanos, ¿eh? Y si los humanos seguimos golpeando al planeta Tierra, el planeta Tierra nos lo va a devolver. Nos lo devolvió con la COVID-19, lo devolvió ayer en Acapulco devastándolo, lo ha devuelto en Suiza con un día las temperaturas más altas de su historia y al día siguiente una nevada. Es que estamos construyendo un mundo que se parece al de las películas apocalípticas. Por tanto, toda la razón el presidente Maduro cuando señala el elemento medioambiental como uno de los conflictos más grandes que tiene el planeta, porque lo que hablaban antes de ayer en Palenque, con el presidente López Obrador y con el presidente Petro, que tiene que ver con las migraciones es gente que no puede ya sobrevivir en donde vive. Y si sube el nivel del mar, van a haber cientos de millones de seres humanos que ya no van a poder vivir en la costa y van a tener que emigrar. Es decir, señalar, ya digo, los problemas medioambientales es de una enorme inteligencia. En tercer lugar, claro, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Hay una cosa, Freddy, te invito a que hagas un programa sobre el tema. Va a cambiar el mundo de la inteligencia artificial. Y no estamos reflexionándolo, ¿no? Es decir, fíjate que cuando DeepMind, ¿no? Esta empresa de inteligencia artificial, logra derrotar al jugador más importante de China, al Go, se está abriendo una nueva etapa. ¿Por qué? Porque ya no es que estén metiendo parámetros en una computadora, sino que la computadora está autoaprendiendo. Claro. Y eso genera, acabo de terminar un libro de Suleiman, ¿no? Sobre la ola que viene. Él es el creador de DeepMind y dice, cuidado que hemos abierto la caja de los truenos. Los computadores cuánticos son capaces ya de aprender y pueden controlar misiles balísticos,
transformaciones genéticas, el tráfico aéreo, pueden saber, fíjate que toda la realidad bancaria y las criptomonedas se basan en la criptografía, los ordenadores cuánticos te destrozan, ¿no? Y te abren esos códigos. Y sobre todo, ya te digo, el elemento, ¿no? del abaratamiento, tanto de la inteligencia artificial como de la biología sintética, generan un mundo que no podemos controlar. Es decir, que un tipo con $2.000 puede manipular cadenas de ADN en su casa, ¿no? Pidiéndolo por Amazon. Y un tipo con una computadora en su casa puede generar un conflicto militar, ¿no? Y por tanto, la tecnología tenemos que reflexionarla y tenemos que reflexionarla políticamente, porque si no, hay empresas que ya tienen mucho más poder que muchos estados, ¿no? Y por tanto, también tiene razón el presidente Maduro cuando señala como un elemento de cambio de época a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Claro, la guerra, como bien planteaba, y lo conoce bien, porque la ha sufrido Venezuela, es otro de los elementos. La guerra siempre es el plan C del capitalismo en crisis. El plan B es el fascismo. El plan B son las Xochitl, son fascismos económicos, ¿no? La Xochitl en México, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Abascal en España o María Corina Machado ahora, después del espectáculo fallido de Guaidó. Hay que ver cómo olvida la derecha, ¿eh? Qué rápido se seca la sangre, ¿no? Guaidó, que es un responsable de una parte del empobrecimiento de Venezuela, al permitir que le roben el oro, le roben barcos, le roben su riqueza. O sea, Guaidó en España estaría en la cárcel. Guaidó en España estaría detenido. Y nadie cuestionaría que estuviera en la cárcel por el daño que le ha hecho a su país. Bueno, por ahora se van a inventar a la nueva, a Corina Machado, y la veremos en CNN, y la veremos en las portadas y las tapas de los periódicos europeos, y la presentarán como la gran lideresa, que lo que haría es inyectar neoliberalismo en Venezuela y convertirla, pues eso, convertirla en un país, pues como lo que han hecho en todos los países donde los neoliberales han entrado. Te diría que hay un último elemento al que yo le diría humildemente al presidente que lo reflexionara, aunque quizá no lo ha hecho porque también Venezuela con el presidente Chávez avanzó mucho. Ese era el único país del mundo donde había tantas mujeres en el gobierno. Hoy, que es una exigencia a través de la paridad, por ejemplo, siempre la Contralor, los tribunales, había mujeres, Ay, ¿no? ay, sigue siéndolo, ¿eh? Ayer el Claro. presidente lanzó un programa muy, muy complejo y muy, muy comprometido para las mujeres que se llama la gran misión Venezuela Mujer, donde hay procesos Claro. de formación, lucha contra la violencia de género, desarrollo económico específicamente de la mujer, formación permanente de la mujer. Es decir, hay eso, pero ¿qué elemento añadirías tú en ese sentido? Un quinto elemento. Te diría que es muy importante que lo reflexionemos, ¿no? Porque el papel de las mujeres y el feminismo no podemos pensarlo sin la raza y sin la clase. A mí me da igual que Hillary Clinton diga que ella es feminista, porque es mentira, porque las políticas de Hillary Clinton condenan a la pobreza a las mujeres en Marruecos, en Venezuela o en Bolivia. Y por tanto es una falsa feminista, porque una feminista quiere que las mujeres mejoren su condición de vida en todos lados, y para que las mujeres mejoren su condición de vida no puede funcionar el modelo neoliberal. Por tanto, ser feminista y neoliberal es una inconsistencia, es un oxímoron, son dos conceptos que se niegan mutuamente, ¿no? Por eso no basta con que haya mujeres en los sitios. ¿De qué me sirve colocar a Margaret Thatcher? ¿De qué me sirve colocar a María Corina Machado si es una mujer que va a empeorar la condición de las mujeres más pobres? No, no sirve. ¿No? Tenemos que entender que el feminismo del siglo XXI, y eso lo entienden muy bien las mujeres jóvenes, tiene que ser superador del modelo neoliberal, tiene que ser profundamente respetuoso del medio ambiente, tiene que ser internacionalista, y son elementos que sí que están teniendo las mujeres. La solidaridad de las redes internacionales feministas es muy hermosa, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, han perdido los sindicatos de clase. Es muy complicado que los sindicatos venezolanos tengan relación con los sindicatos de otros países. En cambio, las feministas venezolanas sí tienen relación con las feministas de México, de Ecuador, de Bolivia y de otros lugares, ¿no? Y por tanto,
a estos elementos que tú me has planteado de lucha contra el modelo neoliberal, lucha por la crisis medioambiental, que no solamente es calentamiento global, también es desertización, es pérdida de biodiversidad. Ya digo, entonces sumamos lucha contra el neoliberalismo, lucha contra el cambio medioambiental, lucha por democratizar las nuevas tecnologías, lucha contra las guerras y lucha por incorporar a las mujeres como un actor político, bueno, pues que está ahí todavía infrautilizado y que con esa concepción que han tenido las mujeres siempre de los cuidados, a mí me hace ser matizadamente optimista, ¿no? Es decir, creo que las mujeres en política, pues creo que lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? Creo que nuestro exceso de testosterona y las muchas películas que hemos visto de Bruce Willis al final nos embrutecen, ¿no? Entonces tengo la sensación de que hay un actuar pausado, inteligente, vinculado a los cuidados de las mujeres, que me hace pensar que cuando ellas mayoritariamente hagan política, sobre todo si son capaces de liberarse, ¿no?, de ese yugo del modelo neoliberal, creo que podremos enfrentar los grandes retos que tenemos, del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, de la robotización de la economía, del desarrollo de la inteligencia artificial. Podemos pensar, ya digo, en fórmulas de renta universal, podemos pensar algunos elementos que están pendientes y que confío plenamente en que el ecofeminismo socialista lo solvente. Bueno, yo suscribo esa confianza y ese optimismo con esta canción de Manu Chao, de su primer disco Clandestino, 1998, vaya manera de despedir el siglo, y que se llama Lágrima de Oro, dedicada a las mujeres que luchan. Gran tema. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor. Lágrima de Oro, del gran Manu Chao. Estamos llegando, Juan Carlos, lamentablemente, al final de este diálogo, y quería dedicarlo a un tema específico de estas cuatro condiciones que el presidente ha señalado para un cambio de época, y son las redes sociales. Tú has hablado muy bien de la amenaza y de cómo la inteligencia artificial va a cambiarlo todo, va a ser una brecha tan profunda o más que la invención de la escritura seguramente, pero tenemos las redes sociales y su relación con la democracia. Hablaste de Laclau y pensé directamente en Chantal Mouffe, que es una autora que me parece muy pertinente para este momento, sobre todo lo que tiene que ver con su análisis coyuntural de la crisis política o de la crisis de lo político. Ella plantea un retorno a la política fuerte y a asumir el agonismo, como ella lo llama, es decir, la lucha, la pelea que le da sentido precisamente a el pluralismo social y a la búsqueda de soluciones directamente más democráticas. Te planteo las redes sociales como un escenario pospolítico con el siguiente argumento. Las redes sociales aceleran todos los procesos de la vida humana, lo cual hace imposible a la reflexión y al pensamiento. No podría haber política sin pensamiento, por una parte. En segundo lugar, las redes sociales desterritorializan o privilegian un territorio virtual, universal, globalista, que crea individuos hidropónicos, es decir, individuos que no tienen los pies en la tierra, en su territorio, en su realidad. Pero al mismo tiempo las redes sociales disuelven la posibilidad de una verdad. No podría haber política sin ideas, sin territorio y muchísimo menos sin verdades, porque aunque las verdades hoy se construyan por consenso, esos procesos que son conflictivos y que nos llevan a la construcción o delimitación, a la moderación de una verdad, son en este momento inviables en el mundo de la fake news, de la velocidad y del narcisismo exacerbado que hoy construye como mensaje
este medio de comunicación para el consumo cultural, para las relaciones sociales y para la información. Política y pospolítica en las redes sociales. Mira, el capitalismo es espectacular desarrollando las fuerzas productivas. Lo cuenta Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? Derriba las murallas chinas, ¿no? A través de los precios. El desarrollo tecnológico tiene que ver con el sistema capitalista. Lo que pasa es que mata la vida, mata la alegría. Nos permite llegar a la luna, pero agota el Amazonas y, por tanto, hipoteca la vida. Trabajamos más horas que un esclavo griego en la Grecia clásica. Vivimos llenos de incertidumbre, vivimos con miedo, vivimos más años, pero también vivimos con mucha angustia. Y parece que todos los elementos que nos posibilita el desarrollo tecnológico, que son espectaculares, parece que también en una suerte de quid pro quo nos quiere cobrar un precio altísimo por ello, ¿no? Creo que las redes sociales nos emocionaron cuando nacen porque dijimos ya no vamos a depender de los grandes periódicos, pero resulta que los grandes capitales inyectan las redes de fake news, ¿no? Y nos encontramos con que las elecciones, por ejemplo, las están tergiversando porque compran a través de granjas de bots y a través de su falsificación, ¿no? Estoy pensando en Lasso, ¿no? que metió muchísimo dinero teniendo fábricas de bots para incidir en las elecciones, o Bolsonaro, que se gastó millones de dólares en WhatsApp. Al final las redes sociales se convierten en espacios de mentiras. Hay 3 o 4 tipos en España, por ejemplo, muy financiados por grandes capitales que construyen constantemente bulos. Y pese a que se le dice a Mark Zuckerberg, ¿no? que no pueden mentir, ¿no? o a Elon Musk les da igual, les dejan mentir, ¿no? Entonces, ayer un tipo con un paraguas asaltó a otro tipo para robarle el reloj y colocaron estos grandes personajes de las redes que había sido un musulmán al grito de Alá es grande, ¿no? Y que había apuñalado a un tipo. Entonces, claro, generan un odio que es horroroso, ¿no? Con la inteligencia artificial nos hemos reído viendo al Papa con un traje blanco, nos hemos reído viendo a Donald Trump detenido por unos policías, pero es que en un colegio hace un mes unos niños falsificaron fotos de sus compañeras de colegio desnudándolas a través de una aplicación que permite hacer eso y las subieron a las redes, ¿no? Existe la posibilidad de que digan que has dicho lo que no has dicho. Existe la posibilidad de que te coloquen en una foto que va a quedar en el imaginario popular y que puede hundir una empresa, hundir una reputación, hundir un partido político. En España lo hemos vivido, ¿no? Desde que nace Podemos hay un bombardeo de juicios falsos cuya voluntad no es que ganen los juicios, porque los juicios, como estamos en la Unión Europea, es más complicado que haya barbaridades como la que me encarceló a Lula, pero que tienen un recorrido mediático que no judicial, que es dañino para una fuerza política, ¿no? Y por tanto, las redes sociales, el anonimato, o sea, Twitter, que podría ser un espacio de discusión, no lo es, porque el anonimato y la apertura de cuentas falsas y el hecho de comprar los comentarios negativos, pues lo han convertido en un maldito vertedero, ¿no? Fíjate que la diferencia entre Wikipedia, ¿no? Que también le han metido mucha plata para tergiversarla y comprar muchas voces, pero Wikipedia funciona de alguna manera porque tiene una estructura de bibliotecarias que son las que filtran las voces desde la perspectiva de la verdad, y que son las que permiten que no cuelen mentiras como las que está intentando colocar, por ejemplo, Israel contra toda evidencia, ¿no? Como, por fortuna, el New York Times, que aguanta un poco como un periódico que se juega su credibilidad, demostraba ayer que efectivamente el misil que derribó el hospital Bautista y mató a 800 personas que estaban allí, incluidas muchísimas mujeres y niños, pues era un misil israelí, ¿no? Dentro de esa locura que tiene el ejército israelí de decir, vamos a golpearos donde os escondáis. Y si os escondéis en una iglesia, bombardeamos la iglesia. Y si os refugiáis en un hospital, bombardeamos el hospital, ¿no? Entonces, claro, Israel ha bombardeado todos los medios de comunicación en España diciendo, no, bueno, no, Israel dice que es esa mentira que funciona ahora con los medios de comunicación, que sentarían ahora, si estuviera el gueto de Varsovia en la actualidad, sentarían al rabino del gueto de Varsovia y sentarían al general de las SS y les dirían, denos su opinión cada uno, ¿no?
que es una manera de convertir al periodismo en nazi. Porque cuando tú sientas al jefe de las SS al lado del rabino y le preguntas a la víctima y al victimario que den su opinión, estás apoyando al nazi y te estás convirtiendo en un maldito nazi. Abre la ventana y ves si llueve. Entonces no le das la palabra al que dice que no llueve, porque entonces estás poniendo a la misma altura, ya digo, al que dice la verdad y al que dice la mentira. Y eso no es hacer periodismo. Eso es engañar. Y eso lo están construyendo las redes sociales. Las redes sociales, como los conceptos políticos que decíamos al principio, están en lucha. O sea, las redes sociales pueden caer del lado de la emancipación o del lado de la regulación. Yo hice en el programa que hago en Canal Red, hice una pieza sobre Israel que tiene casi 1 millón de reproducciones. Bueno, pues ahí estamos utilizando. Esa pieza no hubiera salido nunca ni en Antena 3, ni en La Sexta, ni en Telecinco, ni siquiera en Televisión Española. En cambio, hay 1 millón de personas que la han visto en las redes sociales. Ese es un uso democrático y emancipador de las redes, pero al mismo tiempo vemos cómo hay tergiversaciones, bulos, fake news, barbaridades, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿No? Y esta, fíjate que es la conclusión del libro este que te decía de Suleiman, el fundador de DeepMind, y que es un tipo ahora muy preocupado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay que regular las empresas que se mueven solo por el beneficio. Si las redes sociales no tienen otra lógica que el beneficio, se convierten en armas nucleares, se convierten en espacios donde hay mucha gente sensible que se ha ido de las redes sociales. Hoy sabemos que los niños tienen depresión si usan mucho las redes sociales. Sabemos que Mark Zuckerberg o Elon Musk no dejan a sus hijos utilizar las tabletas, no dejan a sus hijos utilizar los teléfonos celulares, pero en cambio quieren que nuestros hijos sí los utilicen, porque es una manera de engancharlos como datos para obtener negocio. Las cosas que son adictivas las prohibimos los excesos de azúcares en los bollos, en la bollería de los niños. Bueno, pues igual hay que prohibir el exceso de likes que buscan las redes sociales y que a los niños les hacen profundamente infelices cuando no lo reciben. Al final hay una intuición de fondo, ¿no? Y es que, como te decía, el capitalismo, claro que desarrolla las fuerzas productivas al máximo, si nos convierte a todos en esclavos, pero no construye sociedades felices. Por tanto, las redes sociales, para que ayuden a la democracia, tienen que ser espacios de deliberación, no de decisión. Porque decidir apretando un botón no es decidir. No sabes, porque a lo mejor 5 minutos después piensas otra cosa, ¿no? Entonces, las redes sociales tendrían que ser espacios de deliberación, pero tú no puedes deliberar con más de 150 personas, porque está demostrado que es lo que nos da nuestra cabeza para poder tener una cierta interacción, ¿no? Es como un profesor que tuviera 1 millón de alumnos. Pues no tienes 1 millón de alumnos, puedes hablar, pero no les puedes escuchar, ¿no? Y por tanto, tenemos que repensar las redes sociales para que nos sirvan a nosotros. Te lo resumiría diciéndotelo de una manera clara. Durante todo el desarrollo industrial y tecnológico de los últimos 5 siglos, el ser humano se ha supeditado a la tecnología. Cuando aparecieron los telares, nos tuvimos que supeditar a los telares, que no solamente destruyeron mucho empleo, sino que también esclavizaron a los seres humanos a la máquina. Toda la reflexión de Marx o la reflexión posterior, ¿no?, de las novelas de Dickens es una tecnología que somete al ser humano. Hoy en día estamos en algo similar. El ordenador nos ordena. Sí. La computadora nos computeriza, ¿no? O computariza, no sé cómo se dice. Y el algoritmo nos ordena la vida, el algoritmo nos ordena la vida. El algoritmo nos ordena, el dron nos dirige. Cosas que no controlamos nos subordinan a decisiones que nos van ello la felicidad o la infelicidad. Por tanto, el gran reto, que es el corazón de la charla a la que amablemente me has invitado, es que tenemos que presionar a la tecnología para que nos sirva a nosotros, no nosotros a la tecnología. Y eso implica una enorme reflexión. Hay una frase de Gramsci que se interpreta mal, cuando Gramsci decía que al pesimismo de la inteligencia hay que contraponer el optimismo de la voluntad. No es un discurso de esos idiotas neoliberales de sé feliz y se te curará el cáncer. No diga usted tonterías, me cura el cáncer que hay un buen hospital que me trate, ¿no? También es la buena actitud, pero si en el hospital, pues no me voy a curar de cáncer sonriendo. O sea, que deje de
contarme pendejadas, ¿no? Que para ahorrarse usted la sanidad pública quiere que me compre un libro de autoayuda. Cuando decía Gramsci que al pesimismo de la inteligencia había que inyectarle el optimismo de la voluntad, lo que estaba diciendo es que las masas conscientes y organizadas inyectan transformación al curso de la historia. Y cuando él decía que había que contraponerle el optimismo de la voluntad, ese optimismo de la voluntad era hacer al pueblo consciente de su realidad. Y ese pueblo consciente es el que realmente puede cambiar las cosas. Yo siempre repito que necesitamos de las 4 cavidades del corazón, una dedicarla a las instituciones. Hay que ganar los gobiernos, hay que ganar los municipios, hay que ganar los parlamentos. La otra cavidad hay que dedicarla a las calles. Si no tenemos las calles, el miedo no cambia de bando. Lo ha aprendido la derecha y por eso la derecha intenta echarse a las calles. Lo hace con violencia, con las guarimbas, prendiendo fuego. Pero han entendido que sin las calles no hay cambio político. Por tanto, tenemos que estar con un pie en las calles y con un pie en las instituciones. Por eso necesitamos partidos, movimientos. No partidos solamente que ganen elecciones, sino partidos, movimientos. La tercera cavidad, y creo que ahí tiene toda la razón de ser tu programa, tenemos que ser militantes del relato. Porque hay que ser militantes de la verdad. Y para ser militantes de la verdad tenemos que volver a estudiar, discutir, debatir. No podemos estar solamente entretenidos haciendo eso que se llama scroll, ¿no? Que utilizamos la palabra inglesa, ¿no? Pasando pantallas y pasando pantallas. Y la cuarta cavidad del corazón, que para eso tenemos 4, yo recomendaría que la gente la guardara para la alegría. Porque el reclamo es demasiado fuerte, ¿no? Estar militando en los partidos que son a menudo insoportables. Militando en las calles, que también es cansado, militando en el relato, que nos obliga a estudiar. Si no tienes un poco de alegría, no merece la pena. Y por eso tenemos que recuperar la idea de que las revoluciones se hacen bailando y cantando, porque si no, no merecen la pena. Gracias, Juan Carlos Monedero, por este diálogo profundo en todo su sentido, un diálogo como nunca. Así que te dejo el privilegio de cerrar con la canción que tú quieras. Acá ponemos música, como dices, para que la alegría siga siendo nuestra bitácora. Intentamos pensar un poco, intentamos participar de las redes sociales, porque en definitiva no hay que dejar ninguna trinchera vacía. Claro. Y también, bueno, eso, nos encanta confiar en la música. ¿Qué canción te gustaría poner para cerrar Lucha Almada? Cuando estuvo aquí en Madrid, Silvio Rodríguez me dedicó El Escaramujo, ¿no? Y me pareció tan hermoso, ¿no? que me dedicara ese ser mágico, ¿no? Ese hombre medicina que es Silvio Rodríguez, que me dedicara una canción. Pero no te voy a pedir El Escaramujo, te voy a pedir Canción de Amor para los Hombres. ¿Por qué? Porque es un llamamiento a los poetas. Y todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que hemos hablado, necesita cada vez más de poesía. ¿Sabes por qué? Porque la poesía te abre mundos que no están en la ciencia. La poesía, como también le ocurre a la espiritualidad, que la izquierda muchas veces la ha abandonado y se equivoca, ¿no? Porque nos enfrentamos a las jerarquías de la Iglesia que eran tan terribles, tiramos también la espiritualidad y necesitamos espiritualidad, ¿no? Aunque no seamos creyentes, necesitamos espiritualidad. Entonces la espiritualidad, la poesía, la filosofía te abren perspectivas que para otear ese horizonte, esa nueva época del siglo XXI la necesitamos. Así que con esa canción de Amor para los Hombres me sentiré muy reivindicado. Un abrazo desde aquí y otro fuerte para vosotros. Sigan ustedes con este llamado de la Internacional Poética a discutir los adjetivos y los argumentos para seguir luchando en esto que hemos denominado lucha almada, con L. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar: